Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí y ver este video. Quiero que sepan que subimos contenido nuevo todos los días y realmente me esfuerzo para que cada historia les guste y les llegue al corazón. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle like. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando para ustedes. Gracias por tu apoyo y vamos a comenzar. Parte 1. Lluvia y manos ajenas. El sonido del cristal rompiéndose fue lo primero que escuché aquella tarde. No supe si provenía del piso de arriba o de la calle, pero me hizo girar bruscamente hacia la ventana. La lluvia golpeaba el alféizar con una insistencia casi violenta, y en la calle la gente corría buscando refugio. Entre ellos, lo vi. Martín, con la camisa empapada y el cabello pegado a la frente, avanzaba hacia mi edificio sin paraguas, como si el diluvio no existiera. No lo veía desde hacía meses, y sin embargo, al cruzar la puerta del portal, su presencia llenó mi salón antes de que siquiera subiera. Abrí la puerta y allí estaba, mirándome con una mezcla de urgencia y alivio. No dijo, «Hola», ni «¿Cómo estás?». Solo dio un paso hacia adentro, dejando tras de sí un charco de agua en el suelo. Pensé que empezó, pero su voz se quebró. No hubo más palabras. Fue un instante extraño, como si el tiempo se doblara. Un beso, breve, torpe, cargado de algo que ni él ni yo parecíamos entender del todo. La lluvia afuera sonaba más fuerte que nuestros pensamientos. Me aparté un paso, sintiendo que mi respiración había cambiado. En la mesa del comedor, el reloj marcaba las 5 en punto, pero para mí, la tarde acababa de empezar, y lo peor era que no sabía cómo iba a terminar. Parte 2. Sombras en la cocina. La luz de la cocina era tenue, amarillenta, como si la bombilla hubiera perdido fuerza con los años. Martín se quedó de pie junto al fregadero, observando cómo el agua goteaba de su chaqueta sobre el suelo. Yo me movía con torpeza, buscando algo que decir, pero cada frase que se me ocurría sonaba equivocada antes de nacer. «No deberías estar aquí», dije finalmente, sin mirarlo directamente. Él sonrió apenas, como si hubiera esperado esa respuesta. Se quitó la chaqueta, colgándola en la silla más cercana, y sus ojos recorrieron la estancia con una atención inquietante, como si buscara huellas de otra vida que él ya no conocía. El silencio se alargó. Afuera, la lluvia había bajado de intensidad, pero el goteo constante sobre el alféizar marcaba un ritmo incómodo. Yo preparé 2 tazas de café, aunque no estaba segura de querer compartirlo con él. «No vine a quedarme mucho», dijo, rompiendo la tensión. «Solo necesitaba verte». Esa frase flotó en el aire, densa, imposible de ignorar. Antes de que pudiera responder, un golpe de viento cerró de golpe la ventana de la cocina, haciendo temblar los cristales. Fue un sonido seco, casi agresivo, y por un instante sentí que todo lo que nos separaba estaba a punto de romperse también. Martín tomó la taza que le ofrecí, pero no bebió. Su mirada se clavó en la mía, y supe que algo más estaba por venir. Parte 3. El eco del pasillo. El pasillo estaba casi a oscuras, iluminado solo por la luz débil que escapaba desde la cocina. Caminaba detrás de Martín, escuchando el sonido de sus pasos sobre la madera vieja. El aire olía a humedad y a algo más, una mezcla de recuerdos que no quería despertar. Me detuve frente a la puerta del salón, dudando si seguir. Él giró la cabeza, notando mi vacilación. «No tienes que acompañarme», susurró, pero su voz no sonaba como una despedida. En ese instante, un trueno lejano hizo vibrar las ventanas. Fue un ruido grave, profundo, que pareció empujarme hacia adelante. Sin pensarlo, avancé hasta quedar a un paso de él. La distancia entre nosotros se volvió tan pequeña que el latido de mi corazón me ensordecía. Él bajó la mirada, como si buscara algo en mis gestos, y entonces, sin previo aviso, se inclinó. El contacto fue breve, casi robado, pero suficiente para que el pasillo se sintiera más estrecho que nunca. Un pozo de silencio se abrió entre los dos, y yo no supe si retroceder o quedarme ahí. Martín apartó la vista, con un gesto que parecía cargar más preguntas que respuestas.
Afuera, la lluvia volvió a intensificarse, y el eco del agua, golpeando el tejado, llenó el espacio donde antes estaban nuestras palabras. No era el momento, dijo finalmente, y siguió caminando hacia la penumbra del salón. Me quedé atrás, con la sensación de que acabábamos de cruzar una línea invisible. Parte 4. Sombras sobre la mesa. El salón olía a café recién hecho. Aunque nadie había tocado la cafetera en horas, la mesa estaba cubierta de papeles desordenados, fotos antiguas y una vela consumida hasta la mitad. Martín se sentó frente a mí, con los codos apoyados y la mirada fija en un punto invisible, como si las respuestas estuvieran escondidas en el aire. ¿Recuerdas esto?, preguntó, señalando una foto doblada por las esquinas. La imagen mostraba a un grupo de amigos en una playa que apenas reconocía. El sol en aquella foto parecía pertenecer a otro mundo, uno donde nada de lo que ocurría ahora podía pasar. No sé si quiero recordar, respondí, intentando esquivar su mirada. El silencio se estiró, interrumpido solo por el golpeteo de la lluvia en los cristales. Afuera, las farolas encendían un brillo dorado sobre las calles vacías. Dentro, el aire se sentía espeso, como si las paredes retuvieran todo lo que ninguno de los dos se atrevía a decir. Martín tomó un sorbo de agua, pero no apartó la vista de mí. Ese gesto me hizo sentir que cada palabra no dicha pesaba más que cualquier discusión. A veces, las cosas no necesitan decirse, solo mostrarse, murmuró. No supe si lo decía por mí, por él, o por algo que aún no había ocurrido, y mientras intentaba descifrarlo, escuchamos un golpe seco en la puerta, tan inesperado que nos hizo contener la respiración. La sombra que apareció tras el cristal cambió la temperatura de la habitación en un instante. Parte 5. Secretos bajo la lluvia. La puerta seguía entreabierta, como si alguien dudara en entrar o marcharse. La lluvia golpeaba con fuerza, arrastrando gotas que parecían susurrar cosas que no queríamos oír. Martín se levantó rápido, con la mirada aguda, pero yo sentí un nudo en el estómago que no se iba. No esperaba visitas, dijo, mientras su voz se tensaba apenas perceptiblemente. Del umbral apareció Lucía, con el cabello empapado y una expresión que mezclaba disculpa y desafío. Sus ojos buscaron los míos, y por un segundo todo el tiempo se detuvo, como si una corriente eléctrica pasara entre nosotros. Fue entonces cuando pasó, un beso fugaz, inesperado, entre Martín y Lucía, sin palabras, sin explicación. No era un beso cualquiera, era una promesa rota en silencio, un instante suspendido que cambiaba todo. Me quedé paralizada, sin saber si quería apartarme o quedarme a observar cada segundo. Necesito hablar contigo, dijo Lucía, con voz baja, pero firme. La tensión en la habitación se volvió casi palpable. Las gotas golpeaban con más fuerza, como si la tormenta supiera que algo estaba por estallar. Martín no me miró, pero su cuerpo temblaba ligeramente, como si él también luchara contra un secreto demasiado pesado. No había forma de escapar de lo que estaba a punto de decirse. Y justo en ese instante, la luz parpadeó y se apagó, sumiéndonos en una oscuridad que parecía aún más profunda que la noche. Afuera. Parte 6. Ecos en el silencio. La luz volvió, pero la habitación ya no era la misma. Martín y Lucía se miraron, como buscando una salida en medio del caos que ellos mismos habían creado. Yo respiraba con dificultad, sintiendo cómo el aire parecía volverse más denso, cada segundo más pesado. No esperaba que esto pasara, murmuró Martín, con una voz que apenas le pertenecía, pero creo que ya no podemos esconderlo. Lucía asintió. Sus ojos húmedos reflejaban la tormenta que había en mi interior. El silencio fue tan largo que casi dolía. Luego, sin previo aviso, Martín se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí una puerta que se cerraba con un golpe seco. Quedamos Lucía y yo, dos extrañas que compartían un secreto imposible. Intenté decir algo, pero solo salió un suspiro. Ella se acercó y, por segunda vez, un beso se deslizó entre nosotras breve, casi furtivo,
un roce que parecía un adiós disfrazado de despedida. Salió al oscuro pasillo y se perdió en la noche, dejándome sola con mis pensamientos, con esa sensación inexplicable de que, aunque todo había terminado, nada sería igual jamás. La lluvia seguía cayendo, cada gota un eco de lo que no habíamos dicho, de lo que nunca podríamos arreglar. En ese momento comprendí que algunas heridas no sanan, solo se transforman en cicatrices que llevamos con nosotros, recordándonos quiénes fuimos, quiénes dejamos de ser, y que el amor, a veces, duele más cuando se queda en silencio. Y mientras la tormenta seguía, yo me quedé mirando la puerta cerrada, preguntándome qué habría pasado si todo hubiese sido diferente. El final no es lo que esperábamos, pero quizás ese es el verdadero comienzo. Fin de la historia.